Antes de comenzar, por ahí para los que han estado siguiendo a los fans de los chilaquiles, quiero decirle que yo no discrimino ni los verdes ni los rojos. Mientras tengan un huevo estrellado encima y acompañados de frijoles, son bienvenidos, ¿verdad? Así es que por ahí avisándole al pastor Jimmy y al pastor Quique que, bueno, nosotros no discriminamos. Bien, ¿qué le parece si oramos? Cierra sus ojos ahí juntamente conmigo. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Señor, queremos pedirte que hoy tú nos hables, que hoy sea tu palabra, Señor, la que esté bendiciendo nuestro corazón, que hoy seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, fortaleciéndonos y llevándonos, Señor, al plan y propósito para el cual estamos aquí. Hoy quiero pedirte, Señor, que quites todo aquello que me pueda distraer y que hoy, Señor, tu palabra esté hablando, Señor, a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bien, la palabra que vamos a estar viendo el día de hoy tiene como título resistencia versus resistencia. Resistencia versus resistencia. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que hay dos maneras de resistir. Hay dos maneras de que tú y yo desarrollemos resistencia. Si usted está ahí en casa, puede decirle al que esté ahí cerca de usted, hay dos maneras de resistir. Igual también, ¿por qué no se lo dice ahí al que está a su lado? Dígale, hay dos maneras de resistir. A usted mismo dígale, hay dos maneras de resistir. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, del versos 1 y 2, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, en estas escrituras podemos ver primeramente que me habla de una carrera. La vida de todo creyente, aquí en el libro de Hebreos, que algunos estudiosos creen que probablemente el apóstol Pablo haya sido quien escribió el libro de los Hebreos. A ciencia cierta no está bien definido quién lo haya escrito, pero definitivamente es Dios hablándonos. Y lo primero que Dios nos está diciendo es que la vida de toda persona es como una carrera. Y en esta carrera, la Biblia le determina esta carrera la carrera de la fe. Esta carrera comienza desde el momento en que yo he abierto mi corazón a Jesucristo y le he aceptado como mi Señor, como mi Salvador. El primer momento más importante en la vida de toda persona es cuando encontramos a Jesús en nuestra vida. Es cuando nos damos cuenta que hay un Dios que está listo para tocar mi vida, para bendecir mi vida. Y que ahora mi vida tiene un sentido porque puedo encontrarme con aquel que me ha creado. Y el segundo momento más importante en nuestra vida es cuando encontramos el propósito por el cual estamos aquí. Tu vida y mi vida fue creada con propósito. Dios nos hizo con un propósito. Y cuando nosotros encontramos ese propósito, entonces tú y yo podemos darnos cuenta de hacia dónde Dios quiere que vayamos. Y es cuando nuestra vida verdaderamente empieza a tener un mayor sentido. Cuando yo sé por qué estoy aquí y qué es lo que Dios espera de mí aquí en la tierra. Esta carrera de la fe me encanta que Pablo la describe
Dice, puestos los ojos en Jesús. Y me dice el autor y el consumador de la fe. Toda carrera tiene un inicio y tiene una meta. Y el inicio se llama Jesús y la meta se llama Jesús. El camino de nuestra carrera también es Jesús. De tal manera que el centro de nuestra carrera es Jesucristo. El inicio, el fin y el medio a través del cual corremos nuestra carrera es Jesucristo. Y es muy interesante que aquí también está hablando, dice que para poder correr esta carrera, dice, necesitamos despojarnos de todo peso. Necesitamos hacer a un lado todo aquello que nos hace pesados. Y dice, corramos con paciencia la carrera de la fe. Sabes que en este tiempo que hemos estado viviendo, algunos pudieran llegar a pensar que Dios le puso pausa a la carrera, que esta pandemia, que este tiempo, algunos pudieran pensar que nuestra carrera se suspendió por un tiempo, tuvo una pausa porque el mundo se detuvo. Pero no es cierto. Nuestra carrera continúa, y es más, me atrevería a decir que en este tiempo se vuelve más acelerada. Que en este tiempo, al contrario, nuestra carrera, este es el tiempo donde más necesitamos correrla, donde más necesitamos desarrollar. Y sabes que en este tiempo he encontrado que hay dos maneras de resistir. La Biblia me habla de resistencia. De hecho, ahí en el verso 7 de aquí de Hebreos 12, dice: si soportáis la disciplina, Dios los trata como hijos. Y la palabra soportar es una palabra muy interesante, porque la Biblia se escribió en griego, se escribió en hebreo, y en griego la palabra que utiliza para decir aquí soportar es una palabra griega que es upomeno. Y esta palabra griega significa permanecer bajo presión, persistir, resistir. Y de ahí viene la resistencia. Y hay dos maneras de resistir este tiempo. Así como hay maneras de vivir en un matrimonio, en una familia. Yo no sé si usted ha escuchado, pero de repente en una ocasión una persona que cumplía 25 años de casados, le digo, wow, le digo, qué padre, le digo, oye, 25 años. Y él dice, sí, pero han sido como 5 minutos. Dijo, pero abajo del agua y sin respirar. Esa era su resistencia. Ese era su entendimiento de resistencia, ¿verdad? Decía, no, pues ha sido mucho aguante, ¿verdad? La esposa dijo, sí, pero yo tuve tanque de oxígeno, él no. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que resistencia es aguantar, es soportar, para ver cuánto más puedo seguir resistiendo, cuánto más puedo seguir aguantando. Pero hay otro tipo de resistencia, y es la resistencia que se genera cuando hay entrenamiento y cuando hay disciplina. Y esa es la resistencia de la que hoy yo quiero hablarte. De la resistencia que Dios genera en nosotros a través de la disciplina. Por eso esta escritura que acabamos de leer dice, si soportáis la disciplina, o si resistes en medio de la disciplina. Y sabes que en este tiempo, como que la disciplina en muchas áreas se ha relajado. Los hijos dicen, no importa, estamos en Zoom, estamos en clase virtual, puedo tener, si quiero, calzoncillos aquí abajo y arriba una playera y nadie me va a notar, ¿verdad? Puedo estar en pijama y nadie lo va a notar. Y
Y qué padre estar en la comodidad de la casa, pero sabes que Dios quiere que tú y yo no soltemos la disciplina. Dios quiere que tú y yo no aflojemos el paso, que sigamos desarrollando resistencia en Dios. Pablo dice aquí en Hebreos, dice, puestos los ojos en Jesús. Es decir, dice, tu enfoque, el enfoque en tu carrera sea siempre en Jesús. Yo recuerdo, no hace muchos años, cuando era más joven, recuerdo que hubo un tiempo que estuvieron muy de moda unas pulseras que tenían WWJD, ¿sí? Que significaba What would Jesus do? Es decir, ¿qué haría Jesús? Y recuerdo que era muy común que la gente se preguntara. Me acuerdo que fue como un movimiento que se dio entre los jóvenes que decían, es que en todo lo que tú hagas necesitas pensar, necesitas inmediatamente visualizar o enfocarte en qué haría Jesús en tu lugar. Y esa es la resistencia que Dios quiere despertar en nosotros en este día. Que tú y yo podamos pensar y decir, ¿qué haría Jesús si estuviera en mis zapatos en este momento? Por lo menos hay 4 cosas que hoy yo quiero mencionarte, que es en las cuales Dios quiere que desarrollemos resistencia, entendiendo que la resistencia que viene de Dios es el entrenamiento que vamos generando. Yo no sé si tú te has fijado, pero cuando una persona empieza a ir a un gimnasio, la primera semana es la más difícil. Las primeras semanas, los primeros días son los más difíciles, porque es cuando todo te duele, ¿verdad? Cuando todo te duele. En mi casa, que es su casa en este tiempo pasado, cuando empezamos todo el tiempo del confinamiento, pues nosotros empezamos a hacer ampliaciones en la casa y me metí a ayudarle ahí al albañil y me di cuenta lo complicado que es no tener condición. Recuerdo que las primeras semanas, todo me dolía, hasta el apellido, todo dolía. Pero llega un momento donde el cuerpo va generando resistencia, va generando el hacer músculo. Y sabes que en el Señor también hay áreas de nuestra vida que necesitamos hacer músculo. La Biblia me habla de partes de nuestra vida que necesitamos ejercitar. Dios me dice que yo necesito ejercitar mi mente. No lo vamos a leer, usted lo puede leer después en Filipenses capítulo 4, ahí me habla de desarrollar en nuestra mente, ejercitar nuestra mente. Dice, piensa en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Me habla de un ejercicio y de una resistencia que necesita haber en mi manera de pensar. También la Biblia me habla de que tú y yo necesitamos cuidar nuestro corazón, entendiendo que nuestro corazón es el lugar donde se deposita la fe. Y es en nuestro corazón donde también necesitamos generar resistencia. Cuidar mis sentimientos, cuidar mis emociones, cuidar cómo estoy recibiendo la información del exterior y cómo está afectando eso mi corazón. Y eso también necesita generar un entrenamiento, una resistencia. Nuestra fe también necesita desarrollar resistencia. Yo recuerdo mis primeros pasos con Dios, de empezar a tener pruebas y de empezar a desarrollar la fe, y definitivamente yo puedo decir que la fe que yo tenía antes de que empezáramos este tiempo y la fe que Dios me ha dado al día de hoy no es la misma. Ha tenido un proceso, ha tenido un entrenamiento, ha tenido un desarrollo. Y cada día tenemos la oportunidad de que nuestra fe siga siendo entrenada y siga teniendo y generando resistencia. Dice la palabra en Daniel capítulo 3, que ahorita lo vamos a leer, pero antes de leerlo quiero mencionarte esto. Tú y yo podemos vivir este tiempo
en la primera resistencia que mencionaba de ver cuánto tiempo aguantamos, sería vivir este tiempo como el oso cuando está hibernando. Cuando el oso va a hibernar, junta alimento, junta comida, lo tiene ahí cerquita, porque sabe que va a pasar meses dormido, descansando. Hay algunos que les ha entrado un espíritu así como ese, y bueno, dicen, me voy a chutar todas las series que haya, con la comida a un lado, esperando a que acabe este tiempo. Me voy a poner cómodo, voy a descansar y voy a esperar a que nos digan que todo vuelva a la normalidad. Y ese es un tipo de resistencia. Pero hay otro tipo de resistencia, y es la resistencia que Dios quiere que desarrollemos, donde veamos cada día la oportunidad de seguir ejercitando algo nuevo en nuestra vida, de seguir desarrollando lo que Dios tiene preparado para nosotros. En Daniel capítulo 3, en el verso 20 al 27, vemos una historia que hoy nos va a enseñar mucho. Y dice ahí en Daniel capítulo 3, en el verso 20, quizá tú has leído la historia, pero yo quisiera retomar algunos puntos de esta historia. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Estaban hablando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que Dios podía habernos librado a ti y a mí de vivir todo este tiempo que se ha estado viviendo? ¿Tú crees que Dios podía haberte tomado al inicio de este tiempo de confinamiento, haberte tomado y haberte llevado hasta el final y haberte dicho, para ti ya terminó? Claro, claro que sí. Claro que sí. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Y claro que Dios podía habernos evitado. Y fíjate, los amigos de Daniel pensaban también igual. Ellos decían, Dios tiene el poder para librarnos del horno de fuego. ¿Sí? Dice, para librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, fíjate lo que dice, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Fíjese bien, qué interesante. Fueron echados atados de pies y de manos y arrojados al horno de fuego. Si estuviéramos hablando de estos tiempos, estaríamos hablando que el horno de fuego es como el tiempo de prueba que hemos estado viviendo. Y pudiéramos pensar que además de estar atados de pies y manos, les habían puesto cubrebocas para meterlos al horno. Pero fíjate, ellos fueron metidos en este horno, y cuando ellos fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, por la orden que había dado el rey, era una orden muy apremiante, y habían calentado mucho la llama del fuego. Dice que mató a aquellos que fueron a arrojarlos al horno. Pero aquí está lo maravilloso y lo que hoy quiero compartir contigo. Dice aquí la palabra, dice, estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, dice, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y aquí va lo maravilloso de esto que estamos viendo. Fíjate bien, puedo encontrar yo varios puntos de aquí muy importantes. Primero, Dios permitió que ellos pasaran la prueba, permitió que ellos fueran arrojados al fuego. Dios probó la paciencia y la fe de ellos. En ese momento Dios estaba llevándoles a desarrollar resistencia en su fe, resistencia en su corazón, esperando la salvación de Dios. Pero también yo puedo ver que así como el mundo ha intentado atarnos, inmovilizarnos, frenarnos, debilitarnos en la mente y en el corazón, así sucedió con ellos. Y aquí está lo maravilloso. Fíjate, Dios hizo un milagro en medio de un milagro. Como dijera nuestro pastor Josué, hay un mensaje dentro del mensaje. Aquí hay algo muy interesante. Con que hubieran apagado aquel horno y se hubieran dado cuenta que aquellos hombres estaban vivos, ya había sucedido un milagro. ¿Estás de acuerdo? O sea, Dios podía solamente haberles preservado la vida y eso ya es un milagro. Pero hay algo muy especial que Dios hizo, y es que en medio de ese milagro de que ellos no murieran, el fuego les liberó. El fuego rompió sus ataduras, ellos se levantaron y empezaron a caminar dentro de ese horno. Y esa es la resistencia que Dios quiere provocar en nosotros. Amén. Esa es la resistencia, donde en medio de ese tiempo yo me levanto, me rompo, me quito las ataduras y puedo caminar en medio del fuego, haciendo la voluntad de Dios. Y lo más tremendo es que ellos no estaban solos. Dice, Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Te voy a animar si nos ponemos de pie. Y mientras estamos ahí de pie, quiero leerte esta última escritura que hoy Dios quiere que tú y yo meditemos, porque eso es lo que en estos tiempos Dios quiere que tú y yo vivamos. Y es que en medio del fuego Jesús se muestra. En medio del fuego Dios está. En medio de este tiempo Él está con nosotros, y entonces tú y yo podemos caminar. Y el fuego que quizá está lastimando, golpeando a muchos, para ti, para mí, debe ser un tiempo donde ese mismo fuego hoy nos ayuda a romper ataduras, a levantarnos y a caminar haciendo la voluntad de Dios. Dice la palabra en Isaías 43:2, Dios dice esto. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, tú puedes decir conmigo, cuando pase por el fuego, cuando pase por el fuego, sí, el fuego no me quemará, ni la llama arderá en mí. ¿Sabes por qué? Porque en el verso 3 dice, porque yo estoy contigo. Dios dice, yo estoy ahí. Cuando tú estés atravesando las pruebas, las dificultades, yo quiero que tú sepas, yo estoy contigo. Y es ahí donde viene el desarrollo de la resistencia de Dios. Es ahí donde tú y yo nos fortalecemos. Te puedo decir que yo me he encontrado en este tiempo haciendo cosas y fluyendo de una manera como jamás yo lo había pensado. Me he encontrado que en este tiempo he orado, he bendecido, he apoyado, he ministrado mucho más gente que en mucho tiempo. Pero algo que he entendido es que Dios ha estado desarrollando resistencia en mi vida. Resistencia, fortaleciéndome para servirle cada vez mejor, cada vez más, haciendo cada vez más y más lo que Él desea que yo haga. No es tiempo de pensar cuando los buenos tiempos vuelvan. Mi hermano, los buenos tiempos son hoy. El buen tiempo es hoy. Lo mejor está hoy. Hoy es el tiempo de desarrollar los talentos, las habilidades, todo lo que Dios ha puesto en mi vida. El día es hoy. Amén.
Con esto voy a terminar y espero que se nos quede bien grabado. El mismo fuego que endurece un huevo es el mismo fuego que ablanda una papa. Hoy yo le pido al Señor que mi corazón sea de papa y no de huevo. Hoy yo le digo, Señor, que tu fuego me haga cada vez más quebrantado. Sí, me haga blando, quebrantado para oír tu voz, para hacer tu voluntad. Que el fuego, que las dificultades, que lo que estamos viviendo en este tiempo trate con mi corazón para que te pueda agradar cada día más. Cuando Jesús no está, el corazón se hace duro. Jesús lo dijo, cuando la maldad se multiplica, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué no cierras ahí tus ojos? A decirle, por tu mano ahí en tu corazón, y dile al Señor, Señor, hoy quiero pedirte que en este tiempo, que en medio, Señor, de este tiempo, en medio de la prueba, en medio del fuego, hoy mi corazón sea metido, Señor, y sea ablandado y sea preparado para lo que tú tienes preparado para mí. Que en este tiempo yo pueda tener un corazón suave para obedecer tu voluntad, un oído abierto para escuchar tu voz y una mente lista para meditar tu palabra y para poder caminar hacia tu voluntad. Hoy quiero pedirte, trata con mi corazón, trata con mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero pedirte, así como estamos en pie, que me des unos minutos. Queremos despedir a todos aquellos que hoy... Gracias por habernos sintonizado. Fue un increíble tema de nuestro pastor Daniel. Estuvo increíble, gracias.